Hola, bienvenidos a otra sesión de la Cueva de Pícaro, confinados pero un poco menos, que ya hemos empezado a salir y a hacer deporte. Y bueno, yo es que hasta que no pueda hacer windsurf, que no voy a salir a lo tonto, ¿vale? Que correr es de cobardes. Y bueno, seguimos con los días de historia, ¿vale? Uno de los personajes históricos por los que me habían preguntado era por Catalina de Aragón. Quería Mavado, que es muy fan, quería una especial de Catalina de Aragón. Y yo no puedo hacer una especial de Catalina de Aragón hablando solo de ella, sino que a mí entramos ya en la historia de los Tudor, de Enrique VIII, pierdo el norte y entonces pues he pensado que os voy a hacer varios, ¿vale? Así que, porque si no voy a estar 3 horas y no, os vais a aburrir. Así que haré como una serie de documentales. Os voy a contar un poco, a grandes rasgos, aunque sea, cómo fue la vida de Catalina de Aragón, pero también del resto de las esposas de Enrique VIII y cómo fue un poco el momento histórico de los Tudor. ¿Vale? Empiezo recomendándoos ya la serie. Para los que no la hayan visto, la serie de los Tudor es una maravilla, es una de las mejores series que se ha hecho nunca, de las series históricas mejor producidas y bueno, es un universo, ¿vale? Y todo el mundo debería verla, deberían ponerla en los colegios, ¿vale? Pero bueno, bueno, que al margen de publicidad, eh, vamos a empezar a hablar un poco de cómo era la situación en Inglaterra y en España, especialmente, y de dónde vienen y a dónde fueron Enrique VIII, rey de Inglaterra, y Catalina de Aragón, su primera esposa. ¿Vale? Eh, Empezamos por la mayor de los dos, que es Catalina. ¿Vale? Catalina de Aragón nació en el año 1485 y nació aquí, en Alcalá de Henares. ¿Vale? A menos de 1 kilómetro de casa, en Alcalá tenemos una estatua dedicada a Catalina de Aragón. ¿Y por qué nació aquí? Pues porque los reyes católicos, como muchos otros reyes españoles, hasta ese momento, no tenían una corte asentada. Hoy estamos muy acostumbrados a la idea de los palacios y de que los reyes viven ¿no? Los reyes franceses vivían en Versalles, los reyes ingleses viven en el castillo de Windsor o en el palacio de Windsor, y en España en el palacio de la Zarzuela o antes en el palacio real. En el siglo XVI, XV, los siglos XV y XVI, incluso antes, toda la Edad Media, lo habitual es que los reyes tuvieran cortes itinerantes, ¿vale? Se fueran moviendo de un sitio para otro. Y así hacían además los reyes católicos, que no olvidemos de que tenían dos reinos que cubrir, eh, Castilla y Aragón, cada uno con sus capitales, con sus ciudades importantes y demás, de modo que tampoco podían en salud asentarse en un sitio específico, porque si se hubieran asentado en Valladolid hubiera sido un insulto para la parte aragonesa del reino, si se hubieran asentado en Zaragoza hubiera sido un insulto para la parte castellana de este dueto, ¿vale? Vamos a recordar también que eran dos reinos separados, que el concepto que tenemos hoy de España como unión de Castilla y Aragón en tiempo de reyes católicos no era tal. Podía haber un entendimiento político, más que nada porque sus reyes estaban casados, pero que no olvidémonos de administrativamente y a todos esos niveles, no había un reino, eran dos, ¿vale? Total, que pues aquí en Alcalá se encuentra el Palacio Arzobispal. El palacio de arzobispo de la región, de que entonces, bueno, los arzobispos tenían mucha influencia política, además de religiosa, incluso militar, ¿vale? Y en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares nació Catalina de Aragón. No sería el único miembro de la realeza española que nacería aquí también un sobrino de Catalina, Fernando de Austria, que terminaría siendo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, vaya, emperador del Imperio Habsburgo, hermano de Carlos V, que también tiene su parte que ver en la historia, ¿vale? De hecho, en su momento hubo algunos problemas en España porque aquí queríamos de rey a Fernando, que había nacido en España, en Alcalá, y que hablaba castellano perfectamente, y no a Carlos V, que era un alemán de Gante, o sea, total, que era holandés, que no hablaba ni papá de español, entre otras cosas, ¿vale? Pero bueno, que da igual, que sigamos adelante.
Catalina nació en Alcalá de Henares, hija de los reyes católicos, 7 años antes de la toma de Granada. ¿Vale? Eh, ¿Cuáles son los antecedentes de España en esa época? Bueno, pues desde el año 711 prácticamente en España se estaba aliado con la Reconquista, ¿vale? No vamos a entrar ahora en si existió Reconquista o no, que ese debate es para foros más académicos, ¿vale? Uf, y es que es muy aburrido, sinceramente. Como parte historiador que ha estudiado en la facultad la existencia de la Reconquista o no, la repoblación, bla bla, es un tema aburrido, a mí me parece bastante aburrido a nivel historiográfico, ¿vale? El caso es que vamos a asumir que existió Reconquista porque los españoles de aquel momento, los castellanos, los aragoneses, los leoneses, todos, de cada uno de los reinos, prácticamente desde después de la conquista de Toledo de Alfonso VII, de emperador Alfonso VII de España, de Castro, ya me entendéis, se habla de reconquista en los textos oficiales, con lo cual si ellos piensan que están reconquistando, pues ¿para qué vamos a quitarles la ilusión? ¿Vale? Con lo cual, reconquista. La reconquista estaba finalizando, ya solo quedaba en España el reino de Granada. La misma dinastía gobernaba tanto Castilla como Aragón, los Trastámaras, e Isabel y Fernando eran primos, más o menos, ¿vale? Y de hecho necesitaron de dispensa papal para poder casarse. Isabel llegó al trono por huevos. O sea, porque, bueno, como la historia la escriben los vencedores, tenemos muy claro a día de hoy de la figura de Isabel de Castilla como reina legendaria y tal, pero es que no la tocaba ser reina, ¿vale? Si las cosas hubieran ido de otra forma, quizás estuviéramos hablando de Isabel la usurpadora y hubiera sido una nota a pie de página en la historia, pero es que ganó, ¿vale? Le quitó el trono tal cual a su sobrina, a Juana conocida habitualmente en nuestra historiografía como Juana la Beltraneja, porque se suponía que no era hija realmente del rey Enrique IV, creo, si no me equivoco, Enrique, hermano de Isabel, y al que se vino a llamar pues desde entonces Enrique Impotente, ¿vale? Y se negó siempre que su hija fuera legítima. La Beltraneja viene porque decían que era hija de uno de los bardos, de los trovadores de la corte de un judío llamado Beltrán de Acevedo, y que entonces, bueno, pues Isabel que se empeñó en que reinaba ella y reinó, igual que se empeñó en que se casaba con Fernando y se casó, ¿vale? Con el mundo en contra y por Montera, que es algo que vamos a ver que es muy de las mujeres de, de la saga de Ostras Támara, por lo menos de las siguientes generaciones a través de Catalina, ¿vale? Esa es la madre de Catalina y Isabel de Castilla, la conquistadora de Granada, ¿vale? La mujer que con su esposo Fernando de Aragón, puso fin a 700 años prácticamente de historia, ¿vale? De conflicto continuado. Cuando hablamos de conflicto continuado no entendemos que todos los días hay hostias, ¿vale? Ni grandes batallas. Pero sí 700 años de un proceso que comenzaría prácticamente desde la batalla de Covadonga y que acabaría con la toma de Granada en 1492, ¿vale? Este 1492 es el mismo año en el que Isabel I, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, ayudan o financian la expedición de un comerciante genovés llamado Cristóbal Colón que quería llegar a China por el lado que no era y terminó en lo que se ha conocido tradicionalmente con el descubrimiento de América. Y luego ya entramos en el debate historiográfico otra vez de si se descubrió América, los americanos ya sabían que estaban allí, con lo cual no les descubrió nadie. Pero bueno, de encuentro encontraron América. Vaya, ahí estáis. Vaya, y bueno, que no olvidemos que Colón tardó bastante. Siempre pensó que había llegado a Asia. Vaya, de ahí que el nombre se lo pusiera, por ejemplo, pues otro que vino después, Américo Vespucho. Total, Castilla, Aragón en ese momento eran potencias fulgurantes. Aragón estaba, sí, Castilla estaba orientada hacia el Atlántico y hacia esta finalización de la Reconquista y la exploración del Nuevo Mundo. Aragón no estaba en el Mediterráneo, luchando contra Francia una y otra vez por el dominio de lo que hoy es Nápoles y Sicilia, de lo que podemos llamar Reino de Nápoles, Reino de Sicilia, Reino de las dos Sicilias, según el momento histórico en el que nos encontremos, porque vamos, básicamente es la mitad sur de Italia,
y que era importante porque es la llave de los dos Mediterráneos, Mediterráneo oriental y Mediterráneo occidental, ¿vale? Y eso para las rutas comerciales, en un momento en el que, desde que los turcos ya se habían hecho con el control de Constantinopla, de Estambul, ya por llamar como corresponde, ya controlaban Estambul y los otomanos estaban prácticamente día sí, día no, a las puertas de Viena, pues el control del Mediterráneo oriental y del Mediterráneo occidental es la llave del comercio. ¿Va? Y ahí estaba Aragón, controlando gran parte del Mediterráneo, de todo el Mediterráneo, con el control de Sicilia, ¿va? De sur de Italia. Bien, esta es la parte materna, esta es Catalina, el mundo de Catalina de Aragón. Vaya, además, Catalina de Aragón tuvo la gran suerte, esto no es suerte, es preparación, de ser educada por, bueno, de que, que su madre, de que Isabel la Católica, considerara que la educación es obligatoria tanto para hombres como para mujeres y lo dejó claro en cómo educó a sus hijas, ¿vale? Y en que una de sus tutoras, fue una mujer, una gran mujer, Beatriz Galindo. Beatriz Galindo, conocida normalmente como la Latina, y no porque saliera de chupitos ni de tapas, sino porque hablaba latín. Era una perfecta conocedora del latín y fue una de las tutoras entre otras personas, de Catalina de Aragón. ¿Vale? Bien, tenemos a España ubicada. Eso llevamos 10 minutos de vídeo. Inglaterra. Por los mismos años en los que en España se ponía fin a la guerra, bueno, a estos 2 años de guerra de proceso de reconquista, Inglaterra salía un poco antes de su propia guerra civil, ¿vale? Inglaterra llevaba un siglo y medio muy jodido. Pasó de la guerra de los 100 años con Francia, en la que estuvo a punto de conquistar todo lo que es Francia y luego lo fue perdiendo casi todo, pero así, una cosa detrás de otra. Y prácticamente cuando acabó la guerra con Francia, cuando acabó la guerra de los 100 años, arrancó su propia guerra civil, que ha pasado a la historia con el poético nombre de Guerra de las Dos Rosas. ¿Vale? El conflicto en el que, pues, por ejemplo, se basó el escritor de Juego de Tronos para hacer su historia, ¿no? La lucha entre las casas Stark y Lannister, pues no deja de ser un trasfondo, bueno, una idea que George Martin admite haber tomado directamente del conflicto real e histórico que ocupó los últimos 30 años prácticamente del siglo XVI, no, perdona, del siglo XV en Inglaterra, que es la Guerra de las Dos Rosas, el enfrentamiento entre la Casa de York y la Casa de Lancaster, ¿vale? Por el trono por el trono de Inglaterra. La Guerra de las Dos Rosas es un episodio muy complejo, histórico, pero básicamente desde el rey Ricardo II, en 1399, último de los Plantagenet como tal, no último, ¿vale? Que tanto York como Lancaster van a ser Plantagenet, pero bueno, vamos a dejarlo estar. Desde Ricardo II, los Lancaster habían tomado el trono y tiempo después, miembros de la Casa de York decidieron que ellos eran los herederos legítimos al trono de Inglaterra. ¿Vale? Hostias entre ambos bandos, el apocalipsis, muchos muertos, muchas batallas, muchos tratados, personajes fascinantes de la historia, como Ricardo III, Margarita de Anjou. No me pidáis vídeos, ya más adelante hablaremos de la Guerra de las Dos Rosas en algún momento, ¿vale? No os molestéis, Marina. Llegará. El caso es que la Guerra de las Dos Rosas se llama así porque cada uno de los bandos tenía una rosa como símbolo, ¿vale? La rosa blanca para los York y la rosa roja para los Lancaster. La Guerra de las Dos Rosas concluyó cuando, después de la batalla de Taunton, si no recuerdo mal el nombre de la batalla, Ricardo III fue vencido por las fuerzas de Enrique VII, de que sería Enrique VII de Inglaterra, que por aquel entonces era solo Enrique Tudor o Enrique Conde de Richmond. Vaya, os quedaos con ese nombre, Richmond, que volverá después. Vaya, ¿quién es ese Enrique VII? ¿Quién es? Bueno, pues ese es un pretendiente más que dudoso a que fuera un rey legítimo, ¿vale? Su unión a la casa de Lancaster, que reclamaba, sobre todo reclamaba a su madre, Margarita Beaufort,
em, se basa básicamente en que su padre era hermano o sobrino familiar de un amante de segundo marido de una de las mujeres de los reyes de Lancaster, ¿vale? O sea que bueno, es dudoso. Pero a base de profecías que Margarita Beaufort era una mujer que estuvo toda su vida empeñada en que su hijo sería rey porque se lo había dicho Dios, a base de coraje y de pesadez, Margarita Beaufort consiguió reunir a los partidarios de los de Lancaster a su alrededor de su hijo, de Enrique Tudor, y consiguió que Enrique Tudor fuera el rey Enrique VII, que se casó con Isabel de York. Isabel de York, que era, ojo, era hija, bueno, era la esposa de Ricardo III, de fallecido Ricardo III, y a la vez era la hija de hermano mayor de Ricardo III, ¿vale? El matrimonio, o sea que era sobrina de Ricardo III, era su esposa sobrina. El caso es que el matrimonio entre, por un lado, Enrique Tudor, Enrique VII, Lancaster, y Isabel de York, como su apellido indica, daba por cerrada la guerra de las dos rosas. De hecho, el símbolo de los Tudor serían las dos rosas unidas, ¿vale? La rosa Tudor, que se llama la rosa roja de Lancaster y la rosa blanca de York, ¿vale? Eh, y el tercero de sus hijos sería Enrique VIII. Bueno, de pronto, coño, el tercero. ¿Qué pasó con el primero? Ahí vamos, y empieza la fiesta. Los reyes católicos tenían un enemigo muy claro, muy claro, Francia, ¿vale? ¿Por qué? Pues por el conflicto que había en el Mediterráneo entre Fernando de Aragón y los diferentes reyes franceses que se fueron sucediendo por el dominio por el dominio sobre todo de la zona sur de Italia, como ya os he dicho, ¿no? De Sicilia y de Nápoles. Vale, en su empeño por aislar Francia, que eso fue una estrategia muy sabia de Isabel y de Fernando, aislar Francia, dejarles sin aliados, decidió utilizar a sus hijos como moneda de cambio. De modo que los reyes católicos exportaron esposas para diferentes monarcas y dominantes, personas importantes de la política europea. Se trajeron, de hecho, a uno de los hijos de Maximiliano de Austria, el emperador, que se casó con Juana, ¿vale? Que sería luego Juana la Loca. Casaron a dos de sus hijas con el rey de Portugal. Mandaron, bueno, lo dicho, un jaleo, ¿vale? Los hijos, las hijas, entre, pues eso, cerrando un poco además la línea de dejar a Francia cercada y sin aliados. Y decidieron que su hija Catalina debía casarse con el primogénito de Isabel de York y de Enrique VII, con el heredero del trono inglés, ¿vale? Cerrando todo el arco, todo este círculo de enemigos o de pues, negar futuros aliados a Francia, ¿vale? A los ingleses les pareció estupenda la idea, ¿vale? Y se aprobó en Cortes el matrimonio entre Arturo, que así se llamaba, el heredero de Enrique VII, Arturo Tudor, y Catalina de Aragón. Salió Catalina desde el puerto de Santoña, llegó a Inglaterra, a Dover. Allí conoció al que iba a ser su esposo, teniendo en cuenta que en aquel tiempo no había Instagram, la gente no sabía cómo era otra gente, se mandaban cuadros, pero los cuadros, bueno, pues eso, los pintores sabían resaltar los buenos efectos o los rasgos más agradables de sus clientes, que al final si no, no pagaban, ¿vale? Total, se conocieron y aunque no se entendían, porque ni Catalina hablaba inglés ni Enrique español, aunque Catalina sí dominaba perfectamente, por ejemplo, el latín y fue una mujer súper versada en letras, en las artes y una gran promotora del humanismo en Inglaterra, debieron caerse bien porque además Arturo enseguida escribió a España, al rey Fernando, diciéndole que estaba encantado, que iban a ser muy felices y todo esto, ¿vale? Em, Se casaron, de inmediato les dieron un palacio en Gales, Ludlow, y allí se fueron los dos a vivir, a establecer su casa.
pero fueron víctimas de una de las epidemias que entonces se movían por Europa y sobre todo por Inglaterra. Esta en concreto, que es la que llamaban la fiebre de la enfermedad de los sudores, ¿vale? Pues nada, una enfermedad de su momento, un tipo de peste, por así decirlo, que hizo que los dos se enfermaran. Pero Catalina sobrevivió y Arturo no. ¿Vale? Arturo murió de esta enfermedad, siendo poco más que un crío, ¿eh? Eran muy jovencitos los dos. ¿Y qué ocurre? Pues que nos encontramos a Catalina de Aragón, que es nadie en Inglaterra, porque ya no es la esposa de Heredero, ni está prometida con él. Vale, y ahí empieza una situación un poco complicada, porque, claro, ya no es decirle a Catalina, vete a tu casa, reina, vale, vuélvete con tu padre. Es que si eso ocurre, había que devolver a dote, ¿vale? Y hostia, Enrique VII había estado muy necesitadito del dinero de los reyes católicos y los reyes católicos no estaban dispuestos a aceptar que no se les devolviera esa dote, ¿vale? Esta situación se fue complicando. La situación para Catalina se fue haciendo cada vez más complicada. Lo cuenta ella misma. Tenemos sus cartas que iba mandando a su padre, a Fernando. ¿Vale? Eh, porque además Enrique VII debía ser un tío bastante roñoso. O sea, no le dio a Catalina ni un cheín, por ejemplo. Y la chica tuvo que mantener su casa en Inglaterra, pues por sus propios medios, que tampoco tenía, porque Fernando de Aragón tampoco debía ser especialmente rumboso en este sentido, ¿vale? ¿Por qué hablo de Fernando y de Enrique sobre todo? Porque uno de los sucesos que aconteció en este momento fue la muerte de Isabel la Católica. Isabel la Católica murió bastante antes que Fernando, que de hecho Fernando tuvo una segunda esposa, Germana de Foix, que a mí me parece una de las grandes olvidadas de la historia, porque sabemos, pues, se ignora, ¿no? O sea, parece que nos molesta que Fernando de Aragón se buscara una segunda mujer después de haber estado casado con Isabel la Católica. Vale, pero bueno, Isabel había muerto, con lo cual Catalina ya no era la hija de Isabel, bueno, se sigue siendo, pero no había Isabel la Católica que la respaldara. La heredera de la reina de Castilla ya era su hermana, era Juana, y a Juana todos la conocemos como Juana la Loca. Y el proceso de luz de gas empezó en aquel momento. O sea, no es una cosa que la historiografía se haya inventado 800 años después. Es que su padre y su hijo, primero uno y luego otro, se fueron dedicando poco a poco a dejar claro a todo el mundo que ya eran capaces de gobernar y que ya gobernaban Castilla ellos, sí, eso, que ya les venía mejor. Vale, entonces, total. Eso devaluaba en parte la presencia de Catalina en Inglaterra, porque ya no era hija de Isabel la Católica. Por otra parte, también en esos años fallecía Isabel de York, ¿vale? Con lo cual el rey se quedaba viudo y no demasiado mayor, con lo cual pues podría haberse dado el caso, y de hecho fue uno de los temas que se barajó, un matrimonio entre Catalina de Aragón y el rey Enrique VII de Inglaterra. No fue, cosas de las cortes del momento, no fue. No se llegó a nada y finalmente se decidió prometer a Catalina con, con el nuevo heredero al trono inglés, que era Enrique. Enrique, como he dicho antes, era el tercer hijo de, del matrimonio entre Enrique VII de Inglaterra y Isabel de York, ¿vale? Su hermano Arturo era mayor, su hermana Margarita era mayor y luego él. Él había sido el niño preferido de su abuela, de Margarita Beaufort, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente además, como no tenía responsabilidades de corte porque él no era heredero, pues bueno, se dio a buena juventud, vivió muy tuteado por su abuela, eh, pero terminaría siendo el rey, ¿vale? Sería como rey cuando se casara con Catalina. Esperó a que su padre muriera y de hecho la coronación con Catalina llegaría incluso 2 meses después. Ya ni siquiera su abuela pudo asistir, ¿vale? Porque también Margarita Beaufort murió en ese intervalo de tiempo, ¿vale? Pero bueno, de pronto tenemos a Enrique VIII convertido en rey de Francia, no,
que es Sacrilegio, rey de Inglaterra, y a Catalina como su esposa. ¿Vale? ¿Cómo fue Enrique VIII como rey de Francia? Bueno, no sé qué me pasa en la boquita, perdonadme. ¿Cómo fue Enrique VIII como rey de Inglaterra? Un puñetero desastre, ¿vale? Y si no fuera por su vida privada, bueno, probablemente Enrique VIII fuera uno de los grandes reyes olvidados de la historia. Mm, no hizo nada buenas, o sea, nada salió bien en ese periodo de tiempo que gobernó, que fueron unos años largos, ¿eh? Fueron sus buenos 40 años. Pero más, insisto, más allá de su telenovela personal, de Catalina de Aragón, Ana Bolena, todos los personajes que vamos a ir viendo y que conforman un mundo fascinante, Enrique VIII fue un guerrero que no ganó, un rey que no pudo dar lo que, o sea, entenderme, ¿eh? Como parte del fracaso personal de lo que creo que debía sentirse Enrique VIII. Enrique VIII quería asegurar la sucesión de los Tudor para siempre y los Tudor duraron en Inglaterra lo que duró el siglo XVI, ¿vale? No consiguió que fuera más allá de sus hijas. Tuvo un hijo pero murió antes que ellas. Él quería millones de hijos y no los tuvo. Él quería dominar una iglesia, bueno, sí que incluso apartó a Inglaterra del resto de Europa. Nunca consiguió derrotar a Francia, nunca consiguió derrotar a España, nunca consiguió nada de lo que quería. Mm, su, fue un rey humanista, pero no terminó de dar el paso hacia un humanismo, hacia una amplitud de miras suficiente como para haber avanzado en algo realmente. Que sí, cosa que sí que hizo su hija Isabel. Quiso apartarse del catolicismo, pero no lo terminó de hacer y configuró una iglesia anglicana que era una iglesia católica sin papa, pero con él. Con lo cual dejó descontentos a los católicos y a los protestantes que querían más. Ah, fue un rey un poco niñi, ¿vale? Ahora, su historia personal es de las más fascinantes pues de la historia universal, ¿vale? Y vamos a dejarlo por hoy aquí. Vamos a dejarles a los dos casados. Ya están casados, Catalina y Enrique. Y a partir de, bueno, en estos días iremos viendo otro vídeo para que veamos cómo fueron sus relaciones con los reyes de Francia, Luis XII y Francisco I, el gran enemigo de Enrique VIII. ¿Qué tiene que ver con todo esto Carlos V? ¿Cómo aparece y cuándo aparecen los Boyena en la trama? Vamos a conocer al cardenal Wolsey, ¿vale? Pero esto ya yo creo que vamos a dejar para los siguientes días. Así que bueno, que sirva esto como introducción y nos vamos viendo. Chao.